Buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es la primera conferencia del curso Principales Conceptos Financieros y Contables para MIPYMES. Muchas gracias a todos por conectarse a la hora. Y me voy a tomar un momento para dar unas cortas palabras para esta inauguración del curso, ya que estamos muy emocionados de utilizar este espacio para socializar con ustedes. Lo que esperamos sean temas útiles para sus compañías, actividades o empleadores, según sea su caso. Mi nombre es Mauricio Borja Maya y soy la persona que ha venido liderando este proyecto desarrollado por el Club de Banqueros y Empresarios, junto con el apoyo de organizaciones como la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, más conocida como la Sobancaria. Este curso tiene como objetivo generar un impacto positivo en las micros, pequeñas y medianas compañías, así como en los emprendedores colombianos y en todas las personas que están activas en el entorno económico del país. Quiero darles las gracias al Club de Banqueros y a la Sobancaria, al igual que a todos los conferencistas que amablemente aceptaron hacer parte de este proyecto, el cual estamos adelantando sin ningún ánimo de lucro. Además, quiero hacer un reconocimiento especial a la gerente del club, Ana Ramírez, por todo su apoyo en esta iniciativa. Además, los que dictarán los temas están vinculados a empresas tan importantes como la Universidad de los Andes, como Credibanco, como International Finance Corporation, como Godoy Córdoba, como Amesquita y compañía, el Consejo Técnico de Contaduría Pública, también está Interia, CONAITESAS, Medellín y Durán, la Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP y Grant Thornton. Además, contaremos con la participación activa del consultor Miguel Achuri y del exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, quien nos acompañará el día del cierre. Dentro de las hasta ahora más de 400 personas que estamos conectadas en este momento y que lo estaremos durante los próximos encuentros virtuales, la mayoría son dueños de empresas, pero también hay 14 presidentes de juntas directivas, hay más de 19 presidentes de compañías, más de 300 gerentes generales, muchos miembros de juntas, directores, emprendedores, trabajadores independientes, encargados de áreas financieras y similares, así como diversos profesionales interesados en actualizar o mejorar sus conocimientos en asuntos financieros y contables. Contamos con la participación de empresas de los diferentes sectores de la economía nacional, como por ejemplo el financiero, el comercio, el de manufactura, el de clubes sociales y deportivos, del sector cooperativo, del gastronómico, del turismo y de muchas otras empresas dedicadas a los servicios y a la fabricación de productos tangibles. Además, para este importante evento, se buscó que participaran MIPYMES de las diferentes regiones de Colombia. Así, están en este momento con nosotros personas que viven en 112 ciudades y municipios diferentes, desde el Chocó hasta Arauca y desde Leticia hasta La Guajira. Por supuesto, la mayor parte corresponden a Bogotá, a Medellín, a Manizales, a Bucaramanga, a Cali y a Barranquilla. Y con este curso, lo que buscamos es que los organizadores y los conferencistas es apoyar el mantenimiento del tejido empresarial y una actualización y repaso de los temas financieros y contables para todos los participantes. Esperamos que a todos les sea de una gran utilidad. Y ya para finalizar estas palabras, quiero hacer un par de comentarios y recomendaciones para esta y las siguientes sesiones. Entonces, primero quiero decirles que podrán ingresar a todas las conferencias a través del mismo link con el que se conectaron hoy. Además, que se sigan conectando temprano, preferiblemente a las 5:50 p.m. para evitar cualquier dificultad con el acceso. Y los temas, en todos los casos, comenzarán a dictarse a las 6 de la tarde. Al final de la conferencia habrá una oportunidad para hacer preguntas por el chat o hacer cualquier comentario que consideren pertinente. Agradecemos también que mantengan
apagados los micrófonos y las cámaras durante todo el transcurso de la conferencia. Bueno, ya para darle paso a nuestro primer conferencista y hacerle una corta presentación, él se llama Alejandro Telles, es profesor de finanzas de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y también es ejecutivo de Satel Importadores de Ferretería. En cuanto al tema académico, es administrador de empresas de la Universidad de los Andes, con máster en finanzas de la misma universidad. Además, entre sus varios estudios complementarios, efectuó un diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad London School of Economics. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos, te doy la bienvenida y bueno, la palabra es toda tuya. Mauricio, muchas gracias por la introducción, por permitirme acompañarlos a todos ustedes el día de hoy. Voy a empezar por compartirles pantalla y les agradecería que me confirmaran si ya pueden verla. Sí, ya está disponible en pantalla. Perfecto, muchas gracias. Bueno, básicamente yo los voy a estar acompañando el día de hoy o esta tarde con una charla sobre tesorería. Y esa charla he decidido llamarla Tesorería generando riqueza. Y antes de empezar había querido hablar sobre mí, pero ya Mauricio hizo una muy buena introducción de mis palmares, por decirlo de alguna manera, y no tengo mucho más que agregar, así que entremos en materia. El día de hoy nuestra agenda es un poco ambiciosa y sin embargo, entendiendo que no todos tienen el mismo bagaje en términos financieros, voy a simplificar algunos conceptos para que queden lo más claro posibles. Así, lo primero que quisiera revisar es un marco conceptual sobre el cual vamos a estar trabajando y desde el que partiremos para empezar a entender cómo funciona y qué es la tesorería en sí misma. Luego vamos a hablar de la administración del efectivo, la administración del capital de trabajo, el financiamiento y planeación a corto plazo, la gestión de excesos de liquidez, la política de dividendos, la cobertura del riesgo y finalmente voy a estar presentándoles algunas conclusiones. Como bien les decía Mauricio, voy a intentar dejar en el espacio de 7:30 a 8 de la noche ese lapso de tiempo para responder las preguntas que puedan tener. Aún así, sé muy bien que las personas que organizaron el evento van a poder apoyarme si hay alguna duda prioritaria, que van a poder escribir a través del chat y ellos me la van a comunicar en caso de que sea relevante interrumpir en ese momento la presentación. De lo contrario, les agradecería que por temas de tiempo guardáramos todas esas preguntas para el final. Ahora, empecemos por definir qué es la tesorería. Y podríamos definir la tesorería como el área encargada de la gestión del efectivo de una organización. Usemos un ejemplo para entender a cabalidad esto. Si contratáramos un empleado nuevo, la tesorería de lo que se encargaría es de tener el disponible o el efectivo necesario para poder pagar ese salario o sueldo. Eso no es igual a lo que hace la contabilidad. Y aquí hay una primera distinción. Tesorería no es contabilidad. Y esto es porque la contabilidad lo que hace es registrar e informar transacciones comerciales y eventos económicos que afectan a una organización. Si retomáramos nuestro ejemplo, a diferencia de la tesorería, la contabilidad lo que hace es registrar el salario que se le pagó al empleado dentro de un asiento contable para informar esa transacción a través de los estados financieros al usuario que quiera revisar esa información a través de sus estados financieros. Así pues, retomando una vez más, la tesorería maneja los recursos de efectivo para poder realizar el pago. La contabilidad simplemente registra, analiza e informa. Dicho esto, ¿por qué es importante el efectivo? Para poder explicarles la razón detrás de esto, creé una empresa ficticia que he llamado Autopartes Telles S.A. Y en principio lo que se esperaría es que cualquier compañía, y en este caso Autopartes Telles S.A., tenga múltiples entradas de efectivo y menores en cuantía salidas de efectivo. Si las entradas de efectivo se mantienen mayores a las salidas de efectivo, es decir, si fluyen más billetes hacia la empresa que los que salen de la empresa, nos encontramos en una situación óptima, donde, como vamos a aprender más adelante, se está generando valor. Pero ¿qué pasa en el evento contrario? Cuando las salidas de efectivo, cuando los gastos superan los ingresos. Pues bien, si las salidas de efectivo llegan a ser mayores que las entradas de efectivo, en lo que nos vamos a enfocar es en una situación que posiblemente lleve a una compañía a la bancarrota. Para dejar esto aún más claro,
voy a usarlos a ustedes como ejemplo. Lo más probable es que en la mayoría de los casos perciban un salario o una entrada en efectivo similar que utilicen para pagar los gastos del hogar y la tarjeta de crédito, solo por poner algunos ejemplos. Mientras las salidas de efectivo sean menores a las entradas de efectivo, es decir, mientras su salario sea mayor a los gastos en los que emplean su salario, pues se van a encontrar en una situación financieramente deseable. Lo que debemos evitar a toda costa es que esas salidas de efectivo sean superiores a esas entradas. Y así, ¿por qué es importante el efectivo? ¿Qué conclusiones podemos llegar sobre lo que les he dicho? Lo primero es que el efectivo no lo es todo, es lo único. Y esto en inglés y en el mundo de las finanzas está bien resumido en la frase cash is king, o el dinero o el efectivo es rey. ¿Por qué es rey el efectivo? Porque en el momento en que Dios no lo quiera, ustedes entren en una quiebra, el recurso que se utiliza por excelencia para saldar sus deudas es el efectivo. Si no fuera ese el caso, ustedes lo que deberían hacer es liquidar posiblemente su casa, su carro, a un precio que no es justo, a un precio inferior a lo que podrían llegar a vender ese mismo bien en condiciones normales en el mercado. Y por eso la importancia del efectivo y el efectivo como un eje central en las finanzas, no solo en la tesorería, sino en las finanzas en general. Ahora, muy relacionado con lo que les acabo de decir, la caja siempre está por encima de las utilidades, es decir, el efectivo siempre va a importar más que las utilidades. Y la razón detrás de eso es que las empresas quiebran por falta de caja, no por falta de utilidades. Si ustedes en algún momento, por un periodo corto de tiempo, deben decidir entre tener rentabilidad y tener liquidez, la decisión correcta es aquella que maximice la cantidad de liquidez, porque es con esto con lo que ustedes cumplen sus obligaciones. Aún así, aquí hay un pequeño o una pequeña precisión que es necesario hacer. ¿Y cuál es esa precisión? Que se puede sacrificar la rentabilidad en el corto plazo para favorecer la liquidez, es decir, dentro de un lapso de un año usted podría sacrificar la rentabilidad, perdón, es decir, las utilidades, por 1, 2 e incluso 3 meses, pero esa estrategia es insostenible en el largo plazo. Y la razón detrás de ello es que la rentabilidad en el largo plazo, a más de 12 meses, es la fuente principal de liquidez de una compañía. De ahí que mantener una estrategia que simplemente se centre en la liquidez y no favorezca la rentabilidad en el largo plazo es insostenible. Pero en el corto plazo es una decisión que se puede tomar y se debe tomar. Ahora, para quienes no tienen ningún manejo financiero hasta el momento, he de decir que existen 3 estados financieros. El estado de situación financiera, que antes conocíamos como balance general, el estado de rendimiento financiero o el estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? Y finalmente el estado de flujo de efectivo. Como estamos hablando de tesorería, es decir, del manejo de dinero de efectivo, de billetes, si quisiéramos denominarlo así, necesariamente tendríamos que hablar del estado de flujo de efectivo, uno de los 3 estados financieros. Y este se puede calcular de 2 maneras, a través del método directo o del método indirecto. En mi caso, he decidido mostrarles el día de hoy el método indirecto, pero entendiendo que no todos tenemos un manejo riguroso de las finanzas, he decidido simplificarlo a través de las 3 estructuras que componen el estado de flujo efectivo. Y así la primera estructura que nos está reflejando es la estructura de operación, que para hacerlo sencillo, a aquellos que tienen conocimientos previos, pues la fórmula para encontrar esa estructura de operación sería esta, pero podríamos resumirla a la utilidad que se genera luego de realizar las ventas normales del negocio, en el caso de Autopartes Telles, las ventas de autopartes, ¿sí? Sumarle las depreciaciones y amortizaciones no financieras y restarle los gastos. Ahora, ¿qué son las depreciaciones? Ya que entré en este tema un poco complejo. Cuando ustedes salen y conducen su vehículo, su carro, el simple hecho de usarlo genera un gasto por uso. Y es básicamente el deterioro normal que sufre el vehículo por el simple hecho de sacarlo a la calle. Eso lo podrían tener claro porque luego de 10 años posiblemente el valor de su carro haya disminuido significativamente. Sin embargo, nadie viene a decirle a ustedes, por favor, páguenme lo que me debe de depreciación. No, eso no sucede. Simplemente usted sabe que al usar el vehículo, pues este ha perdido valor. Y eso es lo que conocemos comúnmente como depreciación. Y al no ser un gasto en efectivo, es necesario volver a incluirlo en la caja. Por eso se suma acá. Las amortizaciones no financieras tienen un tratamiento similar. Sin embargo, de momento no me interesa entrar en el detalle. Hablemos de la estructura de inversión.
Aquí la he resumido como el capital de trabajo o la variación, en realidad este signo significa variación, la variación del capital de trabajo y la variación del activo no corriente. Pero, ¿qué es esto? El capital de trabajo no es otra cosa que cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar. Las cuentas por cobrar son aquellas que emergen de las ventas a crédito de un negocio. Inventarios son los productos o bienes que vende una compañía que se dedica a comercializar bienes o a fabricarlos. Y las cuentas por pagar son simplemente las compras que se realizan a crédito a los proveedores. Típicamente sabemos que, aunque podríamos pensar que una compañía invierte en 1000 cosas diferentes, solo lo hace en capital de trabajo en el corto plazo y en activos no corrientes en el largo plazo. Es decir, en el corto plazo una compañía invierte en cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar, y en el largo plazo, en cualquiera de sus compañías, podrían estar invirtiendo, bien sea en locales, bodegas, vehículos o cualquier otro bien que esperen utilizar por más de 12 meses. Ahora, sobre la estructura de financiación. Existen tres fuentes que puede utilizar una compañía, tres fuentes de recursos que puede utilizar una compañía para financiarse. La primera de ellas son los recursos que genera internamente su operación, es decir, el efectivo que le queda luego de realizar todo su proceso de venta, cobranza, etcétera, etcétera. El efectivo que puede obtener de terceros, por ejemplo, de los bancos. Y finalmente el efectivo que puede tener de los socios. En esta parte del flujo de cajas solo vamos a ver dos de ellas. En el caso de la deuda, como ya les anticipaba, son los créditos que otorgue una entidad financiera, en este caso. Y esos créditos, por supuesto, tienen un costo o un gasto por intereses. Y en el caso de los aportes de capital, a lo que hacemos referencia simplemente a los nuevos aportes o nuevos recursos que puedan aportar nuevos inversionistas o socios a cambio de unas acciones o la participación de la compañía. Así se vería el flujo de caja de forma resumida. Si volvemos a nuestro ejemplo de Autopartes Telles, en el caso de las entradas de efectivo categorizadas por cada una de las decisiones, es decir, las decisiones de operación, financiación e inversión, un buen ejemplo de una entrada de efectivo serían las ventas de autopartes, que es el objeto social al que se dedica esta compañía. Luego, en los flujos de inversión, podríamos tener en cuenta en la gestión del capital de trabajo la venta de inventarios. Si yo vendo inventarios, debería recibir efectivo a cambio. Asimismo, pasaría algo similar en la inversión en activos de capital, pues si salgo a vender un local o una bodega, lo que esperaría es efectivo a cambio de esa venta. Y finalmente, en las actividades de financiación, veríamos que al obtener créditos de terceros o nuevos recursos de los propietarios, estaríamos financiando el negocio. Del lado de las salidas, un buen ejemplo serían los pagos a proveedores, en el caso de los flujos operacionales, nuevas compras de vehículos, por ejemplo, en el caso de los flujos de inversión, y finalmente, en el caso de los flujos de financiación, el pago de los gastos financieros, es decir, de los intereses. Ya con esto claro, veamos resumido en términos breves cuáles son las decisiones que afectan el efectivo o algunos ejemplos de ellas. Hay actividades que incrementan el efectivo y la primera de ellas es incrementar la deuda. Es decir, endeudarse a largo plazo va a generar una mayor cantidad de efectivo disponible en la compañía. El segundo caso sería incrementar el capital contable, es decir, vender nuevas acciones a la empresa o de la empresa a nuevos socios o a los socios existentes, no importa. Incrementar el pasivo corriente o circulante, es decir, obtener nuevos créditos de proveedores, va a aumentar la cantidad de efectivo disponible. Disminuir otros activos que no sean efectivo, por ejemplo, vender el inventario como ya les había dicho, va a aumentar una vez más el efectivo. Y reducir los activos fijos, es decir, vender un inmueble, un local, una bodega o lo que sea. Actividades que reducen el efectivo. Decrecer la deuda de corto plazo, salir a pagar una deuda implica que se destinaron recursos en efectivo para pagarla. Disminuir el capital contable, es decir, que la compañía recompre acciones de sus socios y de alguna forma elimine parte de los recursos que ellos habían contribuido utilizando efectivo. Reducir el pasivo corriente, es decir, liquidar, por ejemplo, una cuenta por pagar a un proveedor. Aumentar otros activos que no son efectivo, es decir, comprar inventario. Y luego ampliar los activos fijos, invertir en nuevos inmuebles que podrían tomar la forma de locales, bodegas e incluso comprar bienes muebles como los vehículos, como ya les había dicho. Lo importante es que en general, entre más activos se tenga, menos caja va a haber. Y entre más deuda exista, más caja va a haber. Ahora,
¿quiénes toman las decisiones que afectan el efectivo? En este caso, he decidido mostrarles esta tabla con diferentes cargos que existirían en una empresa de gran tamaño. Esto para, más adelante, explicarles cuál es el verdadero rol del tesorero. Y así empecemos viendo cuál es el puesto, las tareas relacionadas y cuál es su influencia en los activos o pasivos de la compañía. En primer lugar, el gerente de caja, tesorero o tesorera, se encarga de la cobranza, la concentración, que es un término que vamos a entender más adelante en la presentación, los desembolsos, inversiones de corto plazo, el endeudamiento de corto plazo y las relaciones con bancos. Estas tareas que él desempeña, ¿qué influencia tienen en las cuentas de activos y pasivos? Pues bien, al tratar con cobranzas y el resto de tareas que ya les he mencionado, estaría afectando el efectivo, los títulos negociables, que no son otra cosa que inversiones temporales que realiza la compañía en, por ejemplo, CDTs, que debería ser algo de lo que hayan escuchado antes, y también en los préstamos de corto plazo. Por su parte, un gerente de crédito, quien se encarga de supervisar y controlar las cuentas por cobrar, esto es, la persona que decide a quién se le presta, cuánto se le presta y por cuánto tiempo se le presta, estaría influyendo lógicamente las cuentas por cobrar. Algo similar sucede con el gerente de mercadeo, porque es posible que un gerente de mercadeo tome decisiones de política crediticia para incentivar las ventas, por ejemplo, páguelo hoy perdón, llévelo hoy y empieza a pagarlo en un año, algo así como lo que hace cierta compañía de vehículos para incentivar las ventas. Eso afecta directamente las cuentas por cobrar. Y el gerente de compras, por su parte, va a tener decisiones relacionadas con los proveedores, en específico con las compras y las condiciones de pago que afectan el inventario y las cuentas por pagar. Similar a lo que sucede con el gerente de producción en el caso de una empresa que se dedique a fabricar algún tipo de bien. Pues el establecimiento de programas de producción y la programación de las necesidades de materiales afectan esas mismas cuentas, es decir, el inventario y las cuentas por pagar. ¿Para qué les eché todo este cuento? Pues bueno, como se habrán dado cuenta, hay más de un área, de la compañía que toma decisiones relacionadas con el efectivo. Y en ese entendido, la tesorería debería funcionar como un engranaje común hacia toda la organización y apoyar todas esas decisiones organizacionales relacionadas con el efectivo. No se puede concebir a un tesorero como una persona que se sienta en un puesto y que sabe de finanzas y que lo único que mira es a quién se le paga y a quién no. Al haber diferentes decisiones que afectan el efectivo de la compañía, es necesario que el tesorero conozca diferentes aristas de la empresa, diferentes áreas, para poder apoyar la generación de políticas que maximicen ese efectivo. Y entonces, uno, ¿por qué es importante ese efectivo? Y dos, ¿cómo ese efectivo genera riqueza? Bien, lo que les voy a mostrar ahora es una gráfica que va en función de tiempo. Por eso les estoy mostrando una línea que va en un solo sentido, mostrando que el tiempo va aumentando a medida que nos desplazamos en la línea. Y si retomamos nuestro ejemplo de Autopartes Telles, y podría aplicar a cualquier empresa, lo que esperaríamos en el momento de la fundación es realizar una inversión inicial, como les estoy mostrando acá. Esa inversión inicial la he representado con una flecha hacia abajo porque así se representan las salidas de efectivo, ¿sí? Y también lo he puesto en un color rojo para que sea intuitivo de que al iniciar una compañía lo que estamos haciendo es depositar recursos esperando obtener nuevos recursos a cambio. Si todo saliera bien con Autopartes Telles, lo que quisiéramos que pasara transcurrido un año es que empiecen a presentarse más entradas de efectivo que salidas de efectivo. De modo que al tomar el total de entradas de efectivo, de billetes que vienen hacia mi organización, frente a las salidas de billetes de mi organización, el saldo sea positivo. Y que ese saldo vaya incrementando año a año al llegar al año 2, al año 3, al año 4 y así sucesivamente hasta el año N1000. Si esto se cumple, si la política de efectivo se lleva realmente a cabalidad y la tesorería la gestiona eficientemente, lo que se ha creado es valor. Se está creando una empresa valiosa. Ahora, ya tenemos un marco conceptual claramente definido sobre el que tiene sentido el rol de la tesorería. Y ahora empecemos a hablar puntualmente de cada una de las funciones que podríamos atribuirles. La primera de ellos sería la administración del efectivo. Y antes de continuar, sería importante entender cuáles son las razones para mantener efectivo en una compañía. Aquí me voy a servir un poco de la teoría y básicamente les voy a contar que John Maynard Keynes, en su obra de teoría clásica, la teoría general del empleo, el interés y el dinero, identificó 3 razones por las que las compañías deberían mantener liquidez o efectivo.
ese término lo utilizamos financieramente de forma equivalente. El primero de ellos es el motivo especulativo. Y ese motivo, básicamente lo que contempla, es la necesidad de contar con efectivo para poder aprovechar gangas, tasas de interés atractivas y fluctuaciones favorables del tipo de cambio. Sé que puedo estar hablando en un lenguaje que quizás escape las capacidades de algunos de los aquí presentes. Y creo que lo mejor que puedo hacer es ejemplificar con algo más sencillo. Es un poco personal lo que les voy a contar, pero voy a ser papá dentro de poco, por primera vez. Y en ese caso, para mí sí fue importante tener ahorros para aprovechar los descuentos de Pepe Ganga en productos para bebé. Eso es a lo que se refiere este motivo especulativo. Si usted tiene ahorros y tiene efectivo previamente disponible, lo más probable es que pueda aprovechar ese tipo de situaciones favorables. Lo que pasa es que usted no las conoce y no sabe en qué momento se van a presentar. Por eso se dice que está especulando. Ahora, el segundo motivo, que es el motivo precautorio, es la necesidad de contar con el efectivo necesario y que actúe como un colchón de seguridad o una reserva frente a posibles problemas que se susciten en términos financieros. Y aquí el ejemplo, aunque desafortunado, sería que nadie tiene la salud comprada y cualquiera de nosotros podría enfermar, más en las situaciones actuales. Y con ese entendido, lo que quisiéramos es poder tener unos ahorros que nos permitan suplir nuestras necesidades durante la enfermedad y aparte, si fuese posible, cubrir las necesidades de nuestras familias de efectivo. Es exactamente lo mismo que pasa en una compañía. Ahora, el motivo de transacción. Quizás sea el más lógico de todos y es que se debe tener efectivo para poder pagar cuentas. Se necesita efectivo para pagar salarios, para pagar impuestos, para pagar dividendos o cualquier otro gasto que se les ocurra. Y esos son gastos que ocurren en el curso normal del negocio. Dicho esto, una cuarta razón que se escapa de lo que averiguó en su momento o desarrolló en su momento John Maynard Keynes es los saldos compensatorios. Y es que al tener la plata o el efectivo guardado en una institución financiera, va a ser necesario mantener algún saldo mínimo en esas cuentas, teniendo presente que en algunos casos existe la posibilidad de sobregirarse, pero en otros no. Y por consiguiente, mantener una cuenta corporativa en cero no es una política realmente viable. Es por esto que es necesario mantener un nivel de caja mínima que nos permita, de alguna manera, satisfacer esos requerimientos de las instituciones financieras e incluso los requerimientos de nuestra propia organización. Ahora, ¿qué pasa? Lo que quiere simbolizar esta caja fuerte es qué pasa si en lugar de guardar el dinero debajo del colchón, yo salgo y lo invierto en un título de valor. Por ejemplo, un CDT. Pues bien, si yo no guardo el dinero debajo del colchón, lo que esperaría es que me gane unos rendimientos, que me gane un dinero extra por correr el riesgo de invertir, ya sea en un CDT, en bonos o en acciones, en lo que se les ocurra. Si no lo hago, si dejo el dinero guardado aquí debajo del colchón, lo que tengo es un costo de oportunidad y ese es el costo de mantener efectivo. ¿Y qué es el costo de oportunidad? El costo de no hacer algo, de tomar una decisión. Si ese es el caso, solo va a existir costo de oportunidad cuando su decisión no sea óptima. Es decir, si usted en lugar de guardar el dinero bajo el colchón, fue y lo invirtió en el mejor título o valor disponible en términos de riesgo y retorno, pues en realidad nunca tuvo costo de oportunidad. Pero si lo dejó debajo del colchón, existiendo esa posibilidad de inversión, pues sí existe un costo de oportunidad, que es igual a los rendimientos que usted dejó de recibir por no tomar el riesgo de realizar esa inversión. Ahora, ¿qué es realmente lo que se buscaría? Como no tenemos un mundo con información perfecta y no lo sabemos todo, y no podemos tomar riesgos porque no todos tenemos los mismos perfiles de riesgo, no todos estamos dispuestos a correr los mismos riesgos en la vida, lo que se requiere es equilibrio, que es lo que quiere mostrar esta balanza. Un punto en el cual la cantidad de efectivo que guardo debajo del colchón no sea tan grande como para tener fondos que no hacen nada, pero tampoco tener todo invertido de modo que esté corriendo demasiados riesgos. Siempre vamos a estar buscando precisamente eso, ese punto medio. Ahora, una distinción sobre la administración del efectivo. La administración del efectivo no es lo mismo que la administración de liquidez. De hecho, la administración de liquidez sería equivalente a nuestro siguiente punto de la agenda,
es decir, a la administración del capital de trabajo. Pero profundicemos un poco al respecto antes de entrar a más detalle. La administración de liquidez lo que hace es tomar las cuentas por cobrar, los inventarios y las cuentas por pagar, que es lo que conocemos como capital de trabajo, y gestionarlos de modo tal que se reduzca el tiempo necesario para recuperar el dinero invertido en las cuentas por cobrar y los inventarios, y jugando con los plazos que nos dan los proveedores, de modo tal que se maximice la cantidad de efectivo generado de esta operación. Eso es diferente a la administración del efectivo, que es de lo que estamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque la administración del efectivo se centra principalmente en reducir los tiempos de cobranza entre los que se convierte un título valor en efectivo. Y así, como ya bien se puede inferir, es optimizar esos mecanismos para cobrar y desembolsar el efectivo. Ahora, ¿a qué me refiero por cobranza? Aquí el mejor ejemplo que podemos utilizar es un cheque. Y ese cheque va a estar analizado en función de tiempo. Y ese tiempo lo que quiere medir es cuánto se tarda ese cheque en convertirse en efectivo. Ahora, en nuestro ejemplo lo que va a pasar es que en el primer momento, en el momento cero, el cliente envía el cheque a través de algún tipo de empresa de mensajería o lo que sea necesario. Y solo hasta el cuarto día nuestra compañía, Autopartes Telles, va a recibir ese cheque. Esa demora la vamos a denominar tiempo en tránsito. Ahora, supongamos que el cheque no pudo ser consignado el mismo día que llegó, sino que tuvimos que esperar un día más. Ese día se va a llamar retraso por procesamiento. Y finalmente, como ya algunos de ustedes sabrán, dependemos del tiempo que le tome a la institución financiera revisar que el cheque tenga fondos y así dejar el dinero disponible o el efectivo disponible en nuestra cuenta. Y eso se va a llamar retraso por disponibilidad. La administración del efectivo, entonces, ¿en qué consiste en este caso? En primer lugar, en disminuir el tiempo del proceso, que iría desde el momento en que el cliente envía el cheque hasta donde se consigna. Pues entre más rápido suceda esto, más rápido tenemos disponible el efectivo. Y una segunda estrategia que se puede usar en este ejemplo para mejorar la administración del efectivo es incentivar el uso de otros canales, que nuestros clientes no nos paguen en cheques, sino que nos paguen en efectivo o con transferencia, lo que a la larga disminuye todo este tiempo, que se tarda en un pago en hacerse efectivo. Ahora, ya llegamos a ese término que les decía al principio de concentración. Y para esto voy a mostrarles lo que pasa en las empresas que administro. Sucede que nosotros tenemos ventas en efectivo que recibimos en nuestro local, en el local comercial de la compañía. Esas ventas en algún momento va a irse a un banco concentrador, de ahí la palabra concentración. Y ese banco concentrador es el banco principal de la empresa. Ahí también van las consignaciones de los cheques y van directamente. Sin embargo, las compras por internet llegan a un segundo banco y cuando se necesita agrupar efectivo, lo que debe hacerse es consignar de este segundo banco al banco principal. Lo mismo pasa con las adquirencias o los pagos con tarjeta de crédito o débito o cualquiera de esas opciones. Llegan a un tercer banco y en este caso sucede porque las tasas de esas adquirencias son más baratas en este tercer banco que en el banco principal. Y por eso, cuando agrupo, es necesario llevar estos recursos del tercer banco, al banco principal. Este proceso es lo que llamamos concentración y, por supuesto, toma tiempo. Es demorado reunir los recursos de las ventas en efectivo en la oficina para luego llevarlos al banco principal y lo mismo hacer estas transferencias. Este es tiempo que se consume. Ahora, hasta que no esté en el banco principal, en nuestro caso, el gerente de caja o tesorería no puede tomar decisiones de desembolso, ni revisar mantenimiento de reservas de efectivo, ni inversión de corto plazo, ni mantenimiento del saldo en las cuentas. ¿Y por qué es así? Porque en ese está toda la parte transaccional de nuestra organización. Y sé que eso es cierto para muchas organizaciones, independientemente del tamaño. ¿Qué es lo que buscamos en este caso de cara a la administración del efectivo? Una vez más, disminuir los tiempos que toma realizar todo este proceso de concentración y el posterior proceso de desembolso, es decir, de pagos. Ahora, ¿qué entendemos por una política razonable de efectivo? Al final de la sesión les voy a compartir un libro del cual tomé este abstract y que simplemente les voy a leer y luego analizaremos a detalle. Y dice:
Una política razonable de administración del efectivo consiste en tener suficiente dinero disponible para satisfacer las obligaciones que se presentan en el curso ordinario de las operaciones e invertir parte del efectivo excedente en títulos negociables para efectos precautorios. Todos los demás excedentes de efectivo deben invertirse en la compañía o pagarse a los inversionistas. Dicho esto, empecemos a analizar algunas partes específicas. La primera de ellas es tener suficiente dinero disponible para satisfacer las obligaciones que se presentan en el curso ordinario de las operaciones. Resulta que para poder administrar el efectivo es supremamente importante que seamos ordenados al interior de nuestras organizaciones y que de alguna forma podamos proyectar las entradas de efectivo, es decir, los pagos que recibamos, los billetes que entren en la organización y también las salidas futuras del efectivo. Porque sin eso es imposible determinar cuánto dinero debemos tener a nuestra disposición para cumplir con esas obligaciones. Luego, el segundo punto en el que quisiera enfocarlos es en invertir parte del efectivo excedente en títulos negociables para efectos precautorios. Es cierto que con los tiempos que corren y con la pandemia del COVID, cada vez sabemos menos qué esperar de lo que sucede a nuestro alrededor. Y de ahí es mucho más importante gestionar nuestro efectivo, pero ese efectivo no debería estar guardado debajo del colchón. Ese efectivo debería estar invertido en activos que se puedan vender rápidamente, como las acciones, pero que nos faciliten garantizar que no estamos perdiendo dinero a través del poder adquisitivo. Es decir, que al cabo de 3 meses, con la plata que invertimos, podamos comprar el mismo número de panes que estamos comprando hoy. Ahora, en lo último que quisiera enfocarme es que todos los demás excedentes de efectivo deben invertirse en la compañía o pagarse a los accionistas o inversionistas. Puede suceder, y de hecho hay un caso de estudio sobre Apple al respecto, que luego de que usted invirtió, tiene tanto efectivo disponible que no sabe qué hacer con él. Y aunque todos desearíamos estar en esa situación y creemos que es imposible, hay empresas que sí tienen ese problema y eso se convierte en un problema. Y existen solo 2 soluciones: o invierte más en la compañía, en activos o recursos que aseguren que a futuro va a tener incluso más efectivo, lo que supone que su empresa es más valiosa, o si usted ya no es capaz o su compañía ya no es capaz de generar más rendimientos con el efectivo en exceso que tiene, pues debería dárselo a los inversionistas o accionistas. Al fin y al cabo, ellos contribuyeron con sus recursos y podrían utilizar estos recursos que le están sobrando a la compañía para buscar nuevas oportunidades de inversión sin abandonar a la compañía. Saliendo de este tema, ahora vamos a hablar de la administración del capital de trabajo. Y como ya les anticipaba, el capital de trabajo lo que hace es tomar las cuentas por cobrar, es decir, las ventas a crédito que realiza un negocio, los inventarios, los bienes que se venden o se comercializan en una empresa dedicada precisamente a la comercialización o a la manufactura, y las cuentas por pagar. Si se fijan, le puse un signo más y un signo menos, pero eso se los voy a explicar en un momento más adelante. Lo importante aquí, ¿qué es? Las cuentas por cobrar son recursos que mi compañía está invirtiendo para financiar a un cliente. Si ustedes lo piensan, cuando yo le vendo a crédito a un cliente, lo que él está haciendo es trabajar con mi dinero por la cantidad de tiempo que yo le haya conferido de crédito. Es decir, si yo vendo a 30 días, mi cliente va a trabajar con mi dinero 30 días. Ahora, si tengo inventario en exceso, ese inventario habrá consumido efectivo que no voy a recuperar rápidamente. Es decir, es una fuente que consume efectivo, luego lo liberará cuando se venda. Y finalmente, las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar, ¿qué es lo que refleja? Las compras a crédito que hice. Y digamos que de forma proporcional a lo que pasa con las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar lo que reflejan es la cantidad de tiempo con la que yo puedo trabajar los recursos de mi proveedor en mi beneficio. Si mi proveedor me da 90 días de crédito, significa que yo tengo 90 días en los cuales puedo utilizar sus recursos para mi provecho. Y lo mejor de todo esto es que tanto las cuentas por cobrar como las cuentas por pagar en general no tienen intereses asociados. Y no tienen intereses asociados porque, entre otras, ninguna de las compañías de las que estamos hablando acá se trata de algún banco. Ahora, si agrupamos las cuentas por cobrar inventarios, tenemos el activo corriente. Por supuesto, existen más cuentas dentro del activo corriente, pero esto es una simplificación por darle un buen manejo a la charla.
Y son activos corrientes aquellos que se esperan, esos recursos que se espera que se conviertan en efectivo en un plazo inferior a un año. Y las cuentas por pagar a su vez representan los pasivos corrientes, que son deudas que se deberían cancelar en efectivo en un periodo inferior a un año. Ahora, ¿por qué puse este más acá y este menos aquí? Aunque eso va a quedar aún más claro más adelante, las cuentas por cobrar e inventarios consumen recursos, mientras que las cuentas por pagar, al traer los recursos de un proveedor, reducen ese uso de recursos. Es decir, esto representa inversión y esto representa financiación. Por eso estos suman y este resta. Más adelante va a quedar incluso más claro. Y precisamente en línea de aclarar eso, una vez más nos encontramos con una gráfica que va en función de tiempo. Por eso esta línea con la letra T. Cualquier negocio, en especial las empresas que se encargan en la comercialización y la manufactura, empiezan sus procesos productivos con la compra de inventario o materias primas. Luego de realizar la compra, lo que esperaríamos es que lleguen a un punto donde puedan venderlo. Y ese tiempo que transcurre entre el momento en que se compró y se vendió el inventario, lo vamos a denominar el periodo de inventario. De otro modo, si esas ventas de inventario se realizaran a crédito, solo voy a percibir el efectivo una vez haya cobrado la cartera. Y el tiempo transcurrido entre la venta del inventario y la cobra de cartera lo vamos a denominar periodo de cuentas por cobrar. Si se fijan, esto es una situación que pasa a menudo en cualquier negocio y que aspiro representa el caso de los aquí presentes, al menos en algunas oportunidades. La suma del periodo de inventario y el periodo de cuentas por cobrar es el ciclo de negocio, que no es otra cosa que el tiempo que nos toma llevar todo este proceso de venta y recuperación de esas ventas para convertirlas en efectivo. No obstante, les recuerdo que esto representa la inversión de la compañía y no estamos teniendo en cuenta la financiación. Esa financiación se presenta con el pago del inventario, o lo he representado acá así. ¿Por qué? Porque es posible que esas compras que realicé de inventario sucedan sus pagos más adelante en el tiempo porque son compras a crédito. Ese periodo es el periodo de cuentas por pagar y hace que el ciclo de negocios acorte y cambie de nombre al ciclo de efectivo, que lo que refleja el ciclo de efectivo es el tiempo. ¿Sí? Fíjense que acá estamos en una función de tiempo. El tiempo que le toma a cada peso invertido en el negocio volver y retornar como efectivo al negocio. Cuando yo lo invierto, el dinero sale del negocio. ¿Sí? El ciclo de efectivo lo que me dice es, el día cero, a usted se le fue X cantidad de efectivo que decidió invertir. Luego de, por ejemplo, 30 días, ese mismo peso que usted invirtió ha retornado al negocio. Ahora, veamos un ejemplo para dejarlo más claro. Aquí tengo listadas 4 empresas de tecnología con, perdón, los silencio. No sé si me pueden ayudar silenciando. Perdón, te silencio. Listo. Creo que ya me pueden escuchar. Tuvimos un problema Sí, corto ahí. Alejandro, sí, ya te escuchamos. Listo, gracias. Bien. Retomando. Este es un ejemplo para explicar el ciclo de negocio y el ciclo de efectivo.
Y básicamente tengo acá 4 empresas tecnológicas, algunas de las cuales ustedes podrán reconocer. Está Apple de primera, luego tenemos a Dell, de ahí seguimos con Gateway, y luego tenemos a Hewlett Packard. Lo que ven acá son cálculos reales de los días de cuentas por cobrar, del tiempo que les toma recuperar las ventas a crédito a Apple, los días que le toma vender su inventario, el ciclo de negocio, que es la suma de estas dos, el día de cuentas por pagar, es decir, el tiempo que lo financian sus proveedores o el tiempo que se toma en pagarle a los proveedores, y finalmente el ciclo de efectivo. Entonces, retomemos una vez más el caso de Apple específicamente. A Apple le toma 24 días recuperar sus cuentas por cobrar, es decir, las ventas a crédito. Solo 5 días en vender la totalidad de su inventario, es decir, cada 5 días Apple tiene la necesidad de volver a realizar la producción completa. ¿Por qué? Porque luego de 5 días ya no tiene nada de inventario. Y eso da un ciclo de negocio de 29 días. Pero aquí viene lo curioso. Los proveedores de Apple financian a Apple por 64 días. Y eso implica que hay un ciclo de efectivo negativo de 35 días. ¿Y cómo así que usted tiene días negativos? ¿Cuándo ha visto usted un día negativo? Eso no pasa. Lo que quiere decir un ciclo de efectivo negativo es que Apple ha estado trabajando durante más de un mes, durante 35 días, generando ingresos, generando rentabilidades y generando muchas cosas más, utilizando los recursos de sus proveedores, no los de ellos. Y eso es básicamente lo que quisiéramos perseguir a través de un buen trabajo de tesorería. Fíjense que Dell intenta hacer lo mismo, aunque Apple le lleva 10 días de ventaja. Y no pasa eso con Gateway y con Hewlett Packard. Pero si eso es tan importante, entonces, ¿cómo veo que lo que Alejandro me está diciendo hoy en esta charla es realmente relevante? Muy sencillo. El 19 de agosto, Apple alcanzó los 2 billones de dólares de valor de mercado. Es la primera empresa en lograr ese valor. Es un valor superior al PIB de Colombia e implica que esa gestión de efectivo ha generado tanto valor que los inversionistas así lo reconocen y la convirtieron en la empresa más valiosa de la historia. Dicho esto, ¿qué deberíamos tener en cuenta para generar una política de gestión del capital de trabajo? Es muy sencillo. La lógica es bastante sencilla. Esto se optimiza de la siguiente manera. Tome las cuentas por cobrar y los inventarios y disminuya el tiempo en días que le toma recuperar la plata invertida acá. Cobre rápido, venda rápido. Y las cuentas por pagar, demórese tanto como pueda en pagarlas. Si esto es más lento y esto más rápido, al final usted va a estar en camino a lograr algo así. Dicho esto, ya podemos pasar hacia otro aspecto de la tesorería, que es el financiamiento y planeación a corto plazo. Esta es posiblemente la parte más compleja de la conferencia que les voy a dar hoy. Y en este caso sí le agradecería a nuestros organizadores, si ven dudas que sean relevantes en el chat, por favor háganmela saber. Listo. Para poder empezar a hablar de financiamiento y planeación de corto plazo, lo primero que debemos realizar es encontrar factores determinantes de una política financiera de corto plazo. Y así tenemos al menos 2 elementos que se deben considerar. El primero es la magnitud de inversión en activos corrientes. Y acá les pido un poquito de paciencia mientras elaboro estas 2 definiciones a lo largo de los próximos 3 slides más o menos. La magnitud de inversión en activos corrientes lo que intenta medir es qué tanto de las ventas está representado en activos de corto plazo, es decir, en cuentas por cobrar e inventarios, por simplificar el tema. Una política financiera de corto plazo flexible o adaptable mantiene alta la proporción de cuentas por cobrar e inventarios con relación a las ventas. Y una política financiera a corto plazo restrictiva supone que lo que va a tener más peso con proporción o como proporción de las ventas van a ser los activos fijos, por ejemplo, bodegas locales y vehículos. Ahora, lo siguiente que deberíamos considerar es la financiación de los activos corrientes. Y esto lo que mide es qué proporción de deuda de corto plazo frente a la deuda de largo plazo utiliza la compañía, que no es otra cosa que revisar cuánto se debe con créditos de menos de 12 meses y cuánto se debe con créditos de más de 12 meses. En este caso, una política restrictiva implicaría que casi toda la deuda es de corto plazo, mientras que una política flexible
utilizaría menos deuda de corto plazo y más deuda a largo plazo. Ya vamos a ir entendiendo las implicaciones de esto que les estoy explicando. Y veamos ejemplos de políticas financieras a corto plazo. Son ejemplos de políticas financieras flexibles a corto plazo. La primera, mantener grandes saldos de efectivo y títulos negociables. Recuerden que lo que se busca es mantener la mayor cantidad de activos corrientes posible como proporción de las ventas. Y tanto el efectivo como los títulos negociables o los títulos valores hacen parte de esos activos corrientes. La segunda, realizar grandes inversiones en inventarios, mantener un nivel grande de inventarios. La tercera, otorgar condiciones de crédito liberales, es decir, otorgar la mayor cantidad de plazo posible a las cuentas por cobrar, lo que por supuesto se traduciría en que el valor en términos monetarios de esas cuentas por cobrar sea elevado. Y ahora, en las políticas restrictivas de corto plazo, nos encontraríamos lo exactamente opuesto. En el primer caso, pues se mantendrían saldos bajos de efectivo, no se realizarían inversiones en títulos valores, se realizarían, inversiones pequeñas en inventarios, no se permitirían las ventas a crédito ni las cuentas por cobrar. Y así, ¿cuáles son los efectos de esas políticas? En la columna de la izquierda vamos a tener una política flexible y en la columna de la derecha vamos a tener una política restrictiva. ¿Qué sucede? Cuando las empresas mantienen un nivel de activos corrientes alto, es decir, una política financiera flexible, tienen oportunidades de alto crecimiento, realizan inversiones de más alto riesgo porque, entre otras, van a tener una mayor cantidad de efectivo disponible y van a estar más dispuestas a correr ese tipo de riesgos. Y este modelo va a funcionar particularmente bien en empresas pequeñas, en especial porque esto le permite a la empresa reaccionar mucho más rápido a cambios del entorno. Es más fácil vender activos de corto plazo que activos de largo plazo. Es mucho más fácil para ustedes vender sus inventarios que salir a vender el camión de la compañía, o al menos eso se esperaría. Ahora, las empresas con un nivel bajo de activos corrientes, es decir, con una política restrictiva, van a tener oportunidades de bajo crecimiento, es decir, puede que crezcan, pero no a tasas elevadas como si lo harían las que tienen activos corrientes altos. Harían inversiones de bajo riesgo porque la cantidad de efectivo que tienen disponible es bajo y no podrían darse el lujo de perder esa posición de efectivo. Y eso funciona particularmente bien en empresas de gran tamaño. Dicho esto, cualquiera de las dos estrategias tiene costos. En el caso de las políticas flexibles está el costo de mantener. Y aquí viene un ejemplo. Si usted tiene un gran nivel de inventarios y tiene muchísimos inventarios, pues lo más posible es que si no tiene una bodega propia, le toque pagar el arriendo de una bodega igualmente grande. Y por consiguiente, a mayor nivel de inventario, pues mayor va a ser el costo de mantener ese inventario. ¿Qué pasa con la política restrictiva? Pues que tiene unos costos por faltantes. Y aquí el mejor ejemplo sería que su compañía guardó muy poco inventario de una referencia específica y acaba de surgir una licitación muy atractiva. Les están pagando muy bien las autopartes a Autopartes Telles. Pero resulta que Autopartes Telles tenía la política restrictiva y no tiene suficiente inventario para satisfacer la demanda del cliente. Solo tiene 100 unidades de una autoparte específica y le están pidiendo 1000. ¿Qué sucedió? Que tiene un costo por faltante porque las 900 restantes posiblemente las vaya a satisfacer un competidor o que en aras de mantener un solo proveedor, el cliente se decida por optar por aquel proveedor que tiene la totalidad del inventario. Así pues, no hay una solución perfecta en estos casos y retomamos una vez más al tema de que no puedo ser ni completamente flexible ni completamente restrictivo, sino que una buena política tanto de efectivo como de financiamiento en el corto plazo requiere actuar en la justa medida. Ahora, ya que tenemos claros los determinantes de una política financiera que puede ser ya sea flexible o restrictiva, veamos dos estrategias para financiarnos en el corto plazo. Aquí les voy a estar mostrando una gráfica que está determinada en dos ejes. La primera, el eje horizontal, va en tiempo y el eje vertical en los requerimientos de caja de la compañía. Lo que esperaríamos es que el comportamiento del efectivo de una empresa sea así, ondulante. Y esas necesidades van a ir cambiando dependiendo de, por ejemplo, los picos estacionales. Si hay algún empresario de acá que trabaje en sectores similares o cercanos a San Victorino
o los San Andresitos, pues va a tener picos estacionales muy claros a final de año. Algo así es lo que intenta representar esta gráfica, para que no nos perdamos. En esta primera estrategia lo que va a pasar es que todas esas necesidades de efectivo van a estar financiadas con anterioridad por financiamiento a largo plazo. Usted fue y pidió un crédito a 120 meses y ese crédito a 120 meses es lo suficientemente grande para cubrirle todas sus necesidades de efectivo futuras. Cuando eso pasa, va a ser necesario en estos picos, es decir, cuando hay mayor cantidad de dinero en efectivo disponible, salir a invertir esos excesos de efectivo en títulos negociables, es decir, en títulos valores, como ya les he mencionado, CDTs, bonos, acciones. Luego entraremos al detalle en ese sentido. Ahora, esta primera estrategia implica que siempre van a haber excesos de efectivo en el corto plazo, siempre va a haber demasiado efectivo, y eso representa una inversión cuantiosa, tanto en ese efectivo como en títulos negociables. Por supuesto va a tener dinero ocioso, es decir, efectivo que no produce más rendimientos, más ganancias, más rentabilidades. Ahora, la segunda estrategia. Una vez más tenemos lo que esperamos es el desempeño normal de un negocio, donde van a haber picos y puntos bajos de efectivo, pero a diferencia de la estrategia número 1, que sería una estrategia flexible, esta solo va a usar el financiamiento de largo plazo para las inversiones permanentes en activos fijos, por ejemplo, para financiar el camión de repartos de la empresa, ¿sí? Y algunas necesidades permanentes de activos corrientes como inventarios, para evitar que los inventarios sean cero, mantienen un nivel mínimo de inventarios, eso se financiaría a largo plazo, y el resto, cuando tengamos excesos de efectivo, habrían títulos negociables al igual que antes, pero cuando tengamos puntos bajos, como el efectivo o el financiamiento de largo plazo es insuficiente, será necesario recurrir a financiamiento a corto plazo. Así, esta segunda estrategia, que es restrictiva, utiliza el financiamiento de largo plazo, como ya les he anticipado, solo para las necesidades de activos permanentes, y el resto lo va a financiar con créditos a corto plazo para responder a estos picos o puntos bajos estacionales. ¿Qué es mejor entre estas dos estrategias? Lo cierto es que no hay una respuesta definitiva y hay 3 razones que deberíamos considerar para encontrar nuestra propia respuesta que resulte satisfactoria. La primera es las reservas de efectivo y esta va más en línea con la estrategia número 1, es decir, la flexible. ¿Por qué? Porque implica que al existir bastantes excedentes de efectivo y poco endeudamiento a corto plazo, esta estrategia va a reducir la probabilidad de que la compañía experimente dificultades financieras. No obstante, el costo de esta estrategia es que las inversiones en efectivo y los títulos negociables no son inversiones que vayan a incrementar el valor. Por el contrario, lo que intentan hacer es, como ya les he dicho, permitirnos que en el futuro podamos comprar el mismo número de panes que podemos comprar hoy con esa cantidad de dinero. Ahora, cobertura de vencimientos. ¿Qué sucede? Hay un principio financiero que se llama el principio de conformidad financiera, que lo que dice es que activos de corto plazo o inversiones de corto plazo deben financiarse con deudas de corto plazo, es decir, los plazos deben ser iguales. ¿Qué pasa cuando yo decido financiar un activo de largo plazo con un pasivo o una deuda de corto plazo? El camión de su compañía, en lugar de probablemente financiarlo a 72 meses, que sería algo común, usted lo financia a 3 meses. Si algo sale mal en su plan, va a necesitar refinanciar ese crédito, aumentar el número de periodos para poderlo pagar, porque va a ser incapaz de pagar ese crédito en el plazo inicialmente estipulado. Y eso es más arriesgado, no solo porque pone más estrés o exige más al flujo de caja, requiere usted más caja en el corto plazo, sino que también es arriesgado porque las tasas de corto plazo suelen cambiar mucho más rápido que las de largo plazo. Y para eso basta darnos cuenta de lo que está pasando ahorita por efectos del COVID. Fíjense que ya estamos en una tasa de interés de intervención del 2%, una tasa que es histórica, y esto ha sucedido en menos de un año. Así como en este caso tenemos un cambio a favor, las tasas vienen disminuyendo para incentivar la economía, lo que podría suceder es todo lo contrario, que suba, que es lo que se esperaría. Entonces, aquí hay doble riesgo al no coincidir los plazos de las inversiones
con las deudas. Debo hacer una salvedad en este punto, y es que hay un tercer concepto, que es el de eficiencia financiera, y que dice que las inversiones permanentes de corto plazo sí pueden ser financiadas con créditos de largo plazo. Y aquí hablo un poco de mi experiencia profesional, dado que las compañías para las que trabajo, Satel Importadores y Trust Corporation, perdón, se dedican a suministrar materiales de construcción. Los volúmenes de inventario son importantes para nosotros. Y esas inversiones nosotros no las financiamos utilizando créditos de corto plazo o créditos de tesorería. Lo que hacemos es utilizar créditos rotativos de largo plazo, de modo que podamos estar accediendo a los recursos del banco a medida que va siendo necesario restablecer nuestras cantidades de inventario. En ese caso no hay ningún problema porque yo no estoy refinanciando. El problema se genera es cuando un activo de largo plazo, como un camión de reparto, lo financio con un crédito de corto plazo. Finalmente, y en relación a lo que les estaba comentando, la siguiente consideración es la estructura de plazos. Y es que las tasas de interés de corto plazo, por lo general, suelen ser inferiores a las tasas de largo plazo. Suele costar menos el interés en el corto plazo que en el largo plazo. Y eso implica que en promedio resultaría más costoso en términos de pagos y de servicio de la deuda, es decir, de la cantidad de intereses pagados, financiarse a largo plazo que a corto plazo, que es algo que creo que sería de esperarse. Ahora, tipos de crédito de corto plazo. Ya sabemos que puedo generar una estrategia flexible o restrictiva y que lo ideal sería que fuese un punto medio. Y teniendo en cuenta que en Colombia existen diferentes líneas de crédito, no quisiera entrar en el detalle de líneas de crédito específicas, a menos que lleguemos ya a la sección de preguntas y hablemos al respecto. Y simplemente quisiera enfocarme en los dos grandes tipos de préstamos que podríamos encontrar en el mercado. Los préstamos sin garantía, el primero de ellos, y los préstamos con garantía, el segundo. Y aquí el ejemplo es muy sencillo. Un préstamo sin garantía no le ofrece nada en contraparte al banco, no ofrece ninguna prenda. Y eso implica que para el banco hay mayor riesgo y va a cobrar un interés más alto. Un buen ejemplo dentro de las finanzas personales sería la tarjeta de crédito. Por la tarjeta de crédito no existe, por ejemplo, una vivienda como colateral, es decir, como garantía a ese crédito. Y por eso, precisamente, las tarjetas de crédito tienen el interés más alto de los créditos comerciales. Ahora, los préstamos con garantía representan un menor riesgo para el banco y por consiguiente la tasa de interés es más baja. Y aquí un buen ejemplo sería un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque al usted comprar su vivienda utilizando un crédito hipotecario, va a ser necesario realizar una hipoteca donde usted ofrezca como garantía el bien inmueble que acaba de comprar. Y por eso el banco corre menos riesgo, porque en el caso de que usted no pague, él va a tomar posesión de esa vivienda o del inmueble que sea, y por consiguiente le va a ofrecer una tasa de interés más baja. Ahora, ya hemos hablado del financiamiento, ahora de lo que debemos hablar es de la planeación de corto plazo. ¿Cómo planeo el uso del efectivo? Y así, lo que les quiero proponer es que paso a paso creemos el flujo de efectivo para Autopartes Telles por trimestre para un año dado de la compañía. Esto quiere decir que vamos a evaluar 4 trimestres. Y, por supuesto, este ejercicio lo he simplificado lo más posible para que lo podamos hacer entre todos y adicionalmente para que incluso a la empresa más pequeña que nos está acompañando le sirva como una idea de cómo se planean los flujos de efectivo. Y así, empecemos por lo siguiente. Lo primero que deberíamos ver es cómo proyectar las entradas de efectivo del negocio. En nuestro caso, por la experiencia, por los resultados anteriores y por lo que se espera para un año dado, quisiéramos vender el primer trimestre o tener entradas el primer trimestre por 100 pesos. Mantener esos 100 pesos en el segundo trimestre y luego aumentar en el tercer y cuarto trimestre, alcanzando cifras de 200 pesos y de 150. Hasta ahí simplemente hemos proyectado las posibles entradas, por ejemplo, pagos de facturas de ventas a crédito o cosas por el estilo. De otro lado, vamos a tener las salidas de efectivo. Y así lo que tenemos proyectado son 80 en el primer trimestre, 115 en el tercer trimestre, y quisiera llamar su atención a lo que pasa en el segundo trimestre y en el cuarto trimestre. Y es que las salidas de efectivo superan a las entradas de efectivo. Fíjense.
Aquí son 150 de salidas de efectivo contra 100 y aquí son 100 en el cuarto trimestre, 180 de salidas de efectivo contra 150 pesos de entradas de efectivo. ¿Qué debemos hacer ahora o qué quisiera hacer ahora antes de continuar? Quisiera darles claridad sobre qué tipos de salidas de efectivo podrían contemplar ustedes acá. Y así son ejemplos de salidas de efectivo, los pagos a proveedores, que conoceremos como pagos de cuentas por pagar, los salarios, impuestos y otros gastos que incluyen la depreciación, los gastos de capital que formalmente conocemos como CAPEX, y serían los gastos, por ejemplo, de mantenimiento del camión de reparto o cualquier otro gasto que generen esas inversiones de largo plazo, mantenimiento de la fachada de la bodega, solo por mencionar algunos. Y finalmente tendríamos los gastos de financiamiento a largo plazo, es decir, el pago de interés. Dicho esto, al totalizar las entradas de efectivo y restándole las salidas de efectivo, obtenemos el flujo de efectivo neto, es decir, la cantidad de billetes que quedaron en su billetera luego de transcurrido cada uno de los trimestres. Fíjense en que en el primer trimestre ustedes tuvieron, si quisiéramos sacarlo del contexto empresarial, tuvieron un salario por 100.000, se gastaron 80.000 y les quedaron 20.000. Esa misma lógica aplica para cada uno de los trimestres posteriores. Y esos saldos se acumulan. Si esta fuese su billetera, pues esos 20.000 que le sobraron o que ahorró en flujo de efectivo luego del primer trimestre, se va a acumular para ser utilizado en el segundo trimestre. Por eso en el segundo trimestre, cuando lo que en realidad nos quedó en la billetera fueron menos 50.000, dado el ahorro de 20.000 que teníamos en el primer trimestre, el saldo acumulado es de solo menos 30.000. Esos 20.000 entraron a aliviar la situación financiera en este caso. Y asimismo pasa en el tercer trimestre. Fíjense que si tomo los 85.000 que quedaron netos y los ajusto por los 30.000 que se gastaron de más en el segundo trimestre, el saldo acumulado es de solo 55.000 y así sucesivamente. Pero yo no puedo pasar en ningún momento con caja negativa. Yo necesito caja para operar. Y cuando yo proyecto una situación como esta, el sentido de que lo haga es poder identificar en qué momento va a ser necesario un crédito. Y si recuerdan de nuestras gráficas que vimos atrás de las políticas de financiamiento, esta sería una parte baja de la gráfica en una política restrictiva, donde es necesario pedir un crédito para subsanar esas necesidades estacionales del negocio de efectivo. Programando esto, usted no va a tener el problema, o proyectando esto, usted no va a tener el problema de quedarse en un periodo en específico sin el efectivo necesario para llevar la operación de su negocio. Ahora, como ya les decía, es necesario mantener una política de caja mínima, bien sea porque quieren mantener una cantidad mínima en los bancos o porque los mismos la requieren o porque ustedes decidieron que como mínimo deben tener una caja operacional. Y viendo si ese es el caso, pues en este ejemplo hemos decidido que esa caja es de 5 pesos. Quiero que se fijen una vez más en el segundo trimestre. Aquí el exceso de efecto acumulado de efectivo es de menos 35. ¿Por qué? Porque no solo debo cubrir los 30 que inicialmente estoy dando de déficit luego de aplicar el saldo a favor que tenía del periodo anterior, sino que también debo cumplir la política de caja mínima, es decir, necesito financiar 35 pesos para decir que cumplí la caja mínima. El crédito que solicitaría en ese caso no sería de 30, sino de 35. Aquí solo detectamos que va a ser necesario ese crédito, pero el valor real es aquel en el que incurro en defecto más mi política de caja mínima. Algunas consideraciones sobre el presupuesto de efectivo. Lo primero es que proyecten sus ingresos, que planifiquen sus gastos con atención y con antelación, que financien las necesidades de efectivo, es decir, esos puntos bajos de los que ya hemos hablado y del cual el segundo trimestre era un buen ejemplo, y que mantengan una cantidad mínima de efectivo, bien sea por precaución o, como les decía, por cumplir algún requerimiento que ustedes hayan planteado o que alguna institución financiera les haya planteado. Continuemos con la gestión de excesos de liquidez. Lo que veíamos anteriormente era planear en caso de que la plata no alcanzara, que creo que es la realidad de casi todos. Creo que es mucho menos común en este caso colombiano y en las circunstancias actuales hablar de tengo exceso de liquidez a estoy planeando para actuar en una situación donde no tengo suficiente efectivo.
¿Cuáles son las características de los títulos a largo plazo para poder invertir? ¿Qué deberíamos tener muy presente de esos títulos de inversión a corto plazo? Lo primero es el vencimiento, ¿sí? Y es que las empresas, cuando invierten en valores de largo plazo, tienen un riesgo mayor que aquellas empresas que invierten en valores de corto plazo. ¿Qué ejemplo se me ocurre acá? No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver que entre marzo y abril, cuando llegamos al pico o a la parte más angustiante de esta pandemia a nivel mundial, las bolsas del mundo se desplomaron. Un inversionista de largo plazo tendría mucha dificultad para poder reaccionar a sus desplomes y por consiguiente corre más riesgo. Mientras que un inversionista que invierta en el corto plazo, con periodos de un mes o cosa por el estilo, pues va a poder responder mucho mejor a esos cambios. Y quizás acá el riesgo que más aplica es un riesgo de tasa de interés. ¿Por qué? Porque aplica principalmente este ejemplo a los títulos de deuda corporativa que se conocen como bonos. Ahora, el riesgo de incumplimiento. ¿A qué hace referencia el riesgo de incumplimiento? Simplemente a cuál va a ser la probabilidad de que luego de que usted invirtió, reciba los intereses o los rendimientos que espera, más el capital que invirtió, luego de que transcurra el tiempo. Aquí un buen ejemplo es Argentina. Argentina ha emitido bonos de deuda y en múltiples ocasiones ha tenido que quedar mal con los pagos a los inversionistas. Y eso ha hecho que el nivel de riesgo percibido para esos bonos de Argentina sea significativamente superior al de un país como Colombia. Y así, ese riesgo de incumplimiento implica una mayor probabilidad, como les decía, de que no se paguen a tiempo o en la cantidad los intereses y el capital invertido. Negociabilidad o transabilidad es simplemente qué tan rápido puedo convertir en efectivo un bien que compré. Y acá va el mejor ejemplo que se me ocurre de momento. ¿Qué se vendería o qué esperarían vender ustedes más rápido? ¿Un Renault Logan o un Lamborghini Gallardo en el mercado colombiano? Posiblemente el Renault Logan se venda mucho más rápido porque es un carro que usa un número mayor de personas. Finalmente, la última consideración que deberíamos tener en cuenta para poder hacer inversiones de corto plazo es cuáles son las obligaciones tributarias o los impuestos que se generen al invertir en un tipo de instrumento específico. Y aquí algunos ejemplos de productos de inversión en el corto plazo que ya les he mencionado previamente. En primer lugar, tendríamos los certificados de depósito a término o CDTs. Y acá el vencimiento es un vencimiento previamente pactado. Usted abre un CDT a 90 días, 180 días o 360 días. El riesgo de incumplimiento es bajo. Usted esperaría que le paguen el CDT. De hecho, es posiblemente uno de los títulos más seguros que se tienen en el mercado financiero colombiano y que particularmente, al tener un riesgo bajo, pues también ofrece una rentabilidad baja. Nivel de negociabilidad. Si quisiera vender un CDT antes del tiempo, ¿es fácil o difícil? En realidad es difícil. Por eso la negociabilidad es baja. Y finalmente, ¿existen o no existen impuestos asociados a los rendimientos de los CDTs? Por supuesto. De entrada va a tener que pagar 4 por 1000. Bonos. Los bonos son títulos de deuda, ya sea corporativos. Acá en Colombia, creo que el más reciente fue el de la vivienda. Y curiosamente, el mercado de bonos en Colombia es que el mercado accionario. Y acá es significativo el riesgo de tasa de interés. ¿Por qué? Porque usted compra deuda del gobierno, que sería el más seguro, o de una empresa, que sería menos seguro, por una X cantidad de años o de periodos de tiempo. Y eso implica que las fluctuaciones en las tasas de interés pues, van a afectar el rendimiento de su bono. Así pues, el riesgo de incumplimiento en este caso va a depender de en qué empresa o en qué gobierno invirtió. No es lo mismo invertir en un bono de Estados Unidos que invertir en un bono de Argentina, Colombia o Venezuela. No va a ser igual de fácil en términos de negociabilidad vender un bono del Tesoro de Estados Unidos, es decir, un bono del gobierno de Estados Unidos, que vender un bono del gobierno del Congo. Y a nivel de impuestos, pues dependiendo de en qué jurisdicción se encuentre, van a aplicar. Lo importante es que existen. Finalmente tendríamos las acciones. ¿Existen más tipos de instrumentos de inversión? Por supuesto. Simplemente he querido simplificar y destacar algunos. En cuanto al vencimiento, por supuesto usted en una acción no tiene garantizado que va a recibir una X cantidad de plata a cambio de su inversión. Eso podría pasar entre comillas con los dividendos y aún así los dividendos se decretan
generalmente cada 3 meses, y no siempre son fijos. El riesgo de incumplimiento depende de en qué compañía haya invertido, la negociabilidad lo mismo. No es igual invertir en acciones de Corferias que invertir en acciones de Ecopetrol, y por supuesto van a existir impuestos asociados. Finalmente, en todo este tema de inversión quisiera decir una cosa. En la mayoría de los casos, en especial cuando hablamos de bonos y acciones, el efectivo que invirtamos implica que estamos apostando, y entre comillas uso la palabra apostando, a que el valor del bien va a subir o va a bajar, pero sin importar cuál sea el resultado final, lo que sucede al especular o al apostar por cualquiera de los dos escenarios es que el riesgo aumenta, no disminuye, sino aumenta. Ahora, sobre la política de dividendos. En primer lugar, entendamos qué son los dividendos. Los dividendos son retribuciones que se le hace o que hace la compañía a los accionistas por los aportes que ellos realizaron. Y adicionalmente, es importante que recordemos que los socios y accionistas tienen un derecho residual que está contemplado en el patrimonio. Y se denomina derecho residual porque solo podrán recibir compensaciones luego de que la compañía haya cubierto o cumplido con todas sus obligaciones. Si una empresa se quiebra, a los socios les quedaría única y exclusivamente lo que sobre, si es que sobra, luego de pagarle a los empleados, al gobierno, a los bancos y así sucesivamente. El último que cobra es el accionista y por eso hablamos de un derecho residual. Y lo mismo pasa con los dividendos. Los dividendos salen de las utilidades netas. Las utilidades netas son las utilidades que le quedan al negocio o en realidad a los accionistas luego de que ha cumplido el negocio con todas sus obligaciones operacionales y no operacionales. Ahora sí, ¿cuándo pagar dividendos? En primer lugar, cuando al final del periodo existan utilidades netas positivas. Y estos son muchos sís. 2, cuando el flujo de efectivo presenta excesos de liquidez. Y 3, siempre y cuando, una vez cumplidas estas dos condiciones, no se ponga en riesgo las necesidades de efectivo de la compañía y su supervivencia futura. Si estas 3 condiciones se cumplen, pague dividendos con total confianza, pero no tiene ningún sentido que usted pague dividendos endeudándose. Eso es un contrasentido. Listo. Cobertura del riesgo, que básicamente es el último tema del que quisiera hablar para que tengamos suficiente tiempo para revisar sus preguntas. Aunque este tema necesariamente nos va a llevar a hablar de derivados, y los derivados perfectamente pueden consumir todo un posgrado, solo lo he resumido o simplificado en exceso para no generarles confusiones o evitar las confusiones. Y lo primero que deberíamos saber cuando hablemos de cobertura del riesgo y antes de hablar de los derivados es ¿qué es la cobertura? En este ejemplo otra vez tenemos una gráfica que va en función de tiempo. Fíjense que acá tengo la T, acá va la línea del tiempo. Y lo que vamos a ver es la tasa representativa del mercado o el valor que se paga por cada dólar. Si usted en su negocio lo que cree es que la tasa de cambio va a subir de 3.200 a 3.700 y es un importador, esto implicaría que su mercancía se va a volver más costosa, que va a tener que pagarle más plata a su proveedor en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que compraba inicialmente por 3.200 eventualmente lo va a tener que pagar por 3.700. Si usted quisiera cubrirse, lo que debería hacer es tomar la posición contraria a lo que espera que suceda en el mercado. Es decir, usted debería buscar un activo financiero que lo que refleje es que el dólar va a bajar de los 3.700 a los 3.200. Y de esta manera, las ganancias que se generen por el incremento de la tasa de cambio se van a mitigar por las pérdidas en que incurra en la posición. Y esto va a congelar su tasa de cambio en el punto medio. Así es que uno se cubre, tomando una posición que implique el exacto opuesto, de modo que no existan ni ganancias ni pérdidas, porque las ganancias que obtenga por una posición van a ser sopesadas por las pérdidas de otra. Y eso nos lleva necesariamente a hablar de los derivados, porque son los instrumentos que estaríamos buscando precisamente para realizar esa mitigación del riesgo. Y aquí les traigo un símil. Les voy a leer. Los derivados son a las finanzas lo que los escalpelos a la cirugía. Mediante el uso de derivados, las empresas pueden eliminar partes no deseadas de exposición al riesgo e incluso transformar la exposición en algo muy distinto.
Los particulares eligen valores riesgosos solo si el rendimiento esperado compensa el riesgo. Del mismo modo, una firma acepta un proyecto de alto riesgo solo si el rendimiento del proyecto compensa el riesgo. Entonces, no es sorprendente que las compañías intenten encontrar la manera de reducir su riesgo cuando la empresa lo logra mediante el uso de derivados, decimos que se cubre. Los derivados simplemente lo que hacen son ofrecerle a las compañías un instrumento, ¿sí?, que ya vamos a ver más adelante, para que pueda mitigar ese riesgo, para que pueda eliminarlo. Y así, por ejemplo, que la tasa de cambio no sea la tasa de cambio del día que le tocó, no sea la tasa de cambio de hoy, 1 de septiembre, sino una tasa de cambio que usted ha diseñado previamente a través de ese instrumento de cobertura. Y el primer contrato que encontramos, el primer derivado, y el más fácil de explicar, es el contrato a plazo, o denominado formalmente forward. Y aquí va un ejemplo muy simple, pero que va a demostrar que ustedes han realizado previamente contratos a plazo, de hecho en su vida cotidiana lo hacen, y que los derivados no son tan abstractos como ustedes esperarían. Supongan que ustedes quieren comprar un libro y se dirigen a la librería. Cuando llegan a la librería se encuentran con la sorpresa que el libro no está. Al pasar eso, hoy 1 de septiembre, ustedes llegan a un acuerdo con el vendedor de la librería, y es el siguiente. Ustedes como compradores se comprometen a pagar el precio de compra del libro de 50,000 y recibir el libro cuando llegue, sin importar cuál sea esa fecha. El vendedor, por su parte, se compromete a entregar el libro cuando llegue y aceptar el pago de 50,000 cuando ese libro precisamente arribe a la librería. Eso es algo que no es descabellado y que posiblemente ustedes han hecho con anterioridad. No necesariamente con un libro, pero sí con algún otro tipo de negocio normal. Ahora, cuando el libro llegue a la librería, usted como comprador debe cumplir su compromiso, es decir, debe pagar el precio de compra de 50,000, en contraprestación va a recibir el libro, y el vendedor por su parte se va a encargar de entregar el libro y aceptar el pago de 50,000. Y eso es lo mismo que pasa con un derivado, exactamente igual. Ahora, no solo existen contratos forward, ese es solo uno, sino que también existen contratos a futuro, y la mejor forma de explicar esto es con esta tabla. ¿Por qué? Porque existen diferencias. En el caso de un contrato forward, no existe un mercado organizado porque requiere que yo vaya a buscar al vendedor de la librería que me plantee y le sirva el mismo negocio que a mí. Y eso, en términos financieros, se conoce como un mercado over the counter. Y que a fines prácticos simplemente es que dos partes deben buscarse por su cuenta para realizar un negocio que solo le interesa a esas dos partes. Un contrato de futuro, por su parte, sí tiene un contrato, digamos, estandarizado y que le facilita transarse en mercados organizados. Es decir, que los contratos de futuro, a diferencia de los contratos forward, se pueden comprar en bolsas de valores como se compraría una acción o un bono. Exactamente igual. ¿Existen precios iniciales? Sí, en ambos casos. En ambos casos sería necesario pactar el valor inicial del libro, que se conoce en términos formales como el activo adyacente. Ahora, en la estandarización, como ya les decía, el contrato forward no es estandarizado, es decir, cada contrato es diferente, mientras que en el contrato de futuro, que es la segunda diferencia, sí existe una estandarización en términos del tamaño, los términos y condiciones de ese contrato. ¿Qué es esta siguiente parte? ¿Qué es la cámara de compensación? Hay una cosa que se llama el riesgo de contrapartida, y es el riesgo de que usted le incumplan el negocio, de que el librero nunca le consiga el libro y nunca se lleve a cabo la transacción. Entonces, en el caso del contrato forward, sí existe ese riesgo, y es decir, no existe la cámara de compensación. La contrapartida es la otra parte. Sin embargo, en un contrato de futuro existe una cámara de compensación. ¿Y aquí qué es lo que sucede? Hay una institución, si quisiéramos denominarla así, que contacta a vendedores y a compradores y va a obligar a cada uno a cumplir su parte del trato. ¿Y cómo lo obliga? Principalmente porque una vez firmado el contrato, la única forma, por ejemplo, de satisfacer un futuro de venta va a ser realizar la compra, ¿sí? O entregar el efectivo, ¿sí? Y adicionalmente va a compensar a diario, aunque esto ya sé que se empieza a volver complejo, a la contraparte por las ganancias o pérdidas que ha tenido cada día. Precisamente de eso es lo que habla, bueno, el mark to market, que es la última línea.
y es que el contrato de forward solo se revisa hasta el final, hasta el momento del cumplimiento, y el contrato de futuro se revisa diariamente, compensando a cada ganador y cada perdedor según corresponda. Y finalmente, el término de liquidación, en ambos casos se cierra una posición entregando el efectivo o recibiendo el libro. Paga los 50.000 del libro o recibe el libro, dependiendo de cuál sea su parte. Dicho esto, llegamos a presentar unas conclusiones y así nos va a quedar justo el tiempo. Vamos a terminar a las 7:30 en punto, prácticamente como les había dicho. Y la primera conclusión o el aprendizaje esperado que me gustaría que haya quedado luego de la presentación es que, 1, la tesorería es diferente a la contabilidad. 2, que el efectivo no lo es todo, es lo único, cash is king. 3, más activos producen menos caja, más deuda produce más caja. 4, la tesorería no puede ser independiente del resto de la organización, y en este sentido quiero hacer hincapié porque, vuelvo y les digo, hay múltiples decisiones que se toman en una empresa que afectan el efectivo, pero que no necesariamente van a pasar en el uso normal de los negocios por las manos del tesorero, y sí deberían hacerlo. Siguiente, la gestión del efectivo genera valor. Y acá vuelvo y les digo, vean el caso de Apple. Y acá entendiendo la gestión del efectivo y la gestión de la liquidez. ¿Es necesario mantener un nivel de caja mínima? Sí, usted nunca sabe cuándo va a tener una eventualidad, en el caso de que quisiera tener la caja por precaución. Y si adicionalmente quiere compensar a los bancos por algún acuerdo que hayan hecho, pues con más razón. Se debe reducir el tiempo necesario para realizar la cobranza y los desembolsos. Esto básicamente es, disminuye el tiempo que le toma recuperar sus cuentas por cobrar, ¿sí? Y no solo eso, maximice o optimice el uso de los tiempos de cobranza y el tiempo que le toma consolidar y realizar los desembolsos de su compañía. Acá volvemos otra vez a lo de las cuentas por cobrar. Disminuya el tiempo de las cuentas por cobrar, disminuya el tiempo que le toma vender sus inventarios y tarde tanto como pueda en saldar sus obligaciones con los proveedores. Encuentre una mezcla óptima de financiación para su negocio, es decir, y acá el mejor consejo que les puedo dar es, el mejor nivel de deuda que pueden utilizar ustedes no se los va a dar ninguna fórmula, simplemente lo van a obtener, como en algún momento me habrá dicho mi papá, aunque esto suene poco académico, con la cantidad de efectivo, con la cantidad de deuda, perdón, que lo deje dormir de noche. Si usted es incapaz de acostarse a dormir tranquilo en la noche debiendo 100 millones, pues no deba 100 millones, deba menos. Si usted es capaz, por el contrario, de dormir con una deuda de 100 millones, pues acuéstese a dormir con una deuda de 100 millones. Ahí está bien. Lo importante es que sea capaz de pagar esa deuda. Invierta los excedentes de efectivo, es decir, no deje efectivo ocioso, no deje plata guardada debajo del colchón. Pague dividendos solo si no pone en riesgo las necesidades de caja del negocio. Elimine riesgos utilizando derivados. Con esto hemos terminado. Muchas gracias a todos. Quedo atento a cualquier tipo de pregunta, duda o inquietud que haya quedado. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Alejandro, muchísimas gracias por la presentación. Creo que pues estuvo muy clara. Yo creo que cumplió con todas las expectativas que tenemos los que estamos participando. Y bueno, pues seguimos a las preguntas. Te voy a ir haciendo pues en el orden que fueron llegando. Si alguien más tiene preguntas, pues por favor váyanlas enviando por el chat. Entonces, bueno, mira, esta primera pregunta tiene que ver con el acceso al financiamiento. Entonces nos preguntan, ¿qué pasa si no tengo acceso a financiamiento a largo plazo y mis fuentes de financiamiento son a 6 meses o a 1 año con altas tasas de interés? ¿Cómo me planifico? Listo. Cuando no tenemos acceso a créditos de largo plazo y debemos optar necesariamente por un crédito de corto plazo, creo que la distinción más importante que podría hacerles, o el consejo más importante que podría hacerles, es evitar un crédito, o no un crédito, sino un microcrédito. ¿Por qué? Usualmente cuando acudimos a instituciones financieras un poco más pequeñas en tamaño y tomamos microcréditos, estamos expuestos a tasas de interés más altas, porque entre otras, los microcréditos tienen tasas de usura diferentes a los créditos comerciales. Así va a ser mucho más importante acercarse a un banco comercial de mayor tamaño y tomar un crédito, por ejemplo, de tesorería, que suele utilizar tasas LIBOR, que son tasas bastante económicas, aunque volátiles. Al fin y al cabo, digamos que ese es el tema del corto plazo. Puedes obtener tasas económicas
¿sí? Pero el problema es que pueden ser volátiles en el momento en que quieras renegociar. Con eso en mente, creo que la mejor opción sería buscar un crédito de tesorería, un crédito que te sirva precisamente para esas necesidades de liquidez, sea cual sea el uso final en el corto plazo. Listo, Mauricio. Muchas gracias, Alejandro. Y una pregunta pues que va como en esa misma línea. Nos preguntan si una tasa promedio entre el 7 y 9% anual para créditos de corto plazo, según tu experiencia, sería favorable o no para una compañía. Ciertamente depende del tamaño de la compañía. No es una mala tasa porque si haces el cálculo estás obteniendo un crédito por debajo del 1%. Luego es una tasa atractiva, pero lo cierto es que dependiendo del tamaño de la empresa, ese crédito puede ser o no atractivo. Mm, ¿Es posible encontrar créditos más económicos? Sí, pero eso está limitado al tamaño de la empresa. Si la empresa no es tan grande, es un muy buen crédito. ¿Listo? Siempre pueden consultar esas cifras en la superfinanciera y comparar frente a las tasas que informa mensualmente la superfinanciera. Están en la página de la superfinanciera, digamos que bastante destacadas. Y comparar si un crédito es caro o barato en función de la información que les da la superfinanciera. Excelente, muchas gracias. Otra pregunta también sobre financiamiento. ¿Qué tan común es que las pymes utilicen el factoring y, según tu experiencia, si es buena idea o no que una pyme lo utilice? Por supuesto que es muy buena idea. Para quienes no saben, básicamente el factoring es salir a vender las facturas de las ventas a crédito para obtener la liquidez en el corto plazo, a cambio de ofrecerle un descuento en esas facturas a quien las compra. Entonces, si usted vendió 100 millones a crédito, la institución que le compra las facturas y se las paga de contado, le va a dar, yo qué sé, 85 millones en lugar de 100 millones. Por supuesto, lo que se gana los 15 millones adicionales sería la compensación que toma esa empresa por correr el riesgo. En ese entendido, entendiendo que lo que queremos es maximizar liquidez, es una buena estrategia. Lo que pasa es que no es tan fácil para las MIPYMES y creo que en mi caso no ha sido fácil encontrar una compañía que ofrezca opciones de factoring para empresas como las nuestras. Ahí es donde el tema se complica un poco. Sin embargo, cada vez hay soluciones tecnológicas y emprendimientos tecnológicos que ayudan a facilitar precisamente este tema del factoring. De hecho, hay un emprendimiento colombiano que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero seguramente si me escriben un correo lo busco y les digo, que se encarga de hacer o facilitar ese proceso de factoring para cualquier tipo de empresa. Y lo hace a través de crowdfunding. Listo. Excelente. Eh, bueno, esto también es más enfocado hacia tu experiencia y pues la pregunta es básicamente, ¿qué tan viable es que aprueben la ley del pago de 60 días pues de a los proveedores que Ujú. fue aprobada recientemente en el Senado? Bueno, al respecto hay cierta controversia, porque de hecho eso casi que lo que podríamos decir que se copió de una ley que se aprobó en Chile un par de meses antes de que acá se radicara como proyecto. ¿Y por qué hay controversia? Porque estamos asumiendo que necesariamente todo el mundo, todas las pymes, tienen que someterse a esta ley en sus negociaciones con las empresas grandes. Y asimismo estamos asumiendo que las empresas grandes no tienen otra opción que recurrir a las pymes. Entonces la controversia en qué se suscita, en que si bien lo que se persigue es mejorar el flujo de caja para las MIPYMES, ¿sí? Al restringir el periodo en el cual pueden pagar las empresas grandes a sus proveedores MIPYMES, podría suceder que esa demanda que iba para MIPYMES se transfiera a las empresas grandes porque ahí ya no tienen esa limitación en los tiempos o periodos de plazo. Y así es difícil tener una posición clara sobre qué hacer o qué opinar sobre esa ley. Por supuesto, en principio el propósito que persigue es claro y es, como dice la persona que nos pregunta, mejorar el flujo de caja de las MIPYMES. Eso pasaría, pero creo que tiene un problema de mirar bien el entorno, ¿sí? Y podría resultar en algo completamente opuesto. Eso obviamente no es por generar pánico ni cosa por el estilo, sino que simplemente no puedo tener una posición clara porque todavía no se pueden evaluar las repercusiones de una cosa así. Listo, Mauricio. Otra pregunta está enfocada hacia el conocimiento del cliente un poco
Y, por ejemplo, para terminar una cuenta por cobrar a un cliente, nos preguntan si es buena idea o no hacer un crédito grande o tener una cuenta por cobrar grande con un cliente cuando apenas estamos iniciando una negociación o una relación. Uf, complejo. En mi experiencia profesional, ¿yo qué he hecho? Usualmente nosotros lo que hacemos es consultar centrales de riesgo para poder evaluar cuál es el cupo máximo que se le puede entregar a un cliente. Creo que nunca es buena política ir a ciegas. Y en especial porque aquí una vez más vuelvo a las enseñanzas de mi papá, que puede que no sean académicamente exhaustivas, pero sí son en la práctica muy aplicables. Y simplemente él dice que los negocios más grandes son los que los quiebran a uno más rápido si no se hacen bien. Entonces, cuando una persona decide, un negocio decide en el primer momento facilitarle un crédito bastante amplio a una compañía, pregúntese qué pasaría si esa compañía no le paga. ¿Su empresa sobrevive o no sobrevive? Y ahí creo que se da una buena dimensión del riesgo que estaría tomando. Si usted es una vez más capaz de dormir con eso, hágalo. Yo no lo haría, no porque no me guste el riesgo, sino porque prefiero evaluar y conocer cuál es el riesgo. Es decir, prefiero conocer precisamente a la persona a la que le estoy prestando plata. Eso, Perfecto, muchas gracias. a ti. Bueno, la siguiente pregunta está pues ligada a un tema que tocaste bastante durante la presentación, que es la caja mínima que debería tener una Ujú. compañía. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se debería determinar, no sé, por ejemplo, un porcentaje de los ingresos, un porcentaje de los activos totales? ¿Qué nos recomendarías a una compañía pequeña o mediana? Sí, usualmente las políticas de caja mínima se fijan precisamente en eso, como un porcentaje, no tanto de las ventas, pero sí del activo. Un cierto nivel de activos que les permita estar tranquilos para cumplir sus obligaciones. Yo lo que haría es básicamente definir una caja mínima que sea exactamente igual a las cuentas por pagar que se venzan en los próximos 30 días. Y de ahí determinar un porcentaje promedio que se haya dado a lo largo de un año. ¿Por qué así? Porque muchas veces esas cuentas por pagar que son o que están por vencerse, si ya tengo la caja suficiente para cumplirlas, no tengo nuevos requerimientos de efectivo en el futuro, por consiguiente no necesito endeudar. Así lo haría yo en el caso de una MIPYME. Por supuesto, podríamos ir a modelos mucho más complejos, como un modelo de 3 ejes que incluso determinaría la política de caja mínima utilizando la política de dividendos, pero eso ya es muy complejo para un momento como este. Basta con una solución sencilla y práctica como la que les formulo. Simplemente tome las cuentas por pagar que se le vencen en los próximos 30 días y esa es su caja mínima. Muy aplicable. Eh, Gracias. Otra pregunta viene relacionada con los derivados que nos estabas mencionando y les gustaría que le dieras un ejemplo sobre la cobertura de riesgo con relación a la TRM. ¿Cómo me curo con el riesgo usando un derivado en la TRM? Entonces ahí lo más probable es que tome un futuro, no un forward, ¿vale? Creo que, de hecho, yo estaba leyendo acá el chat y antes de responder eso quisiera hacer la precisión. No puedo contratar un forward con un banco porque un banco solo me va a vender futuros, me va a vender contratos estandarizados. El forward tendría que buscarlo con otra compañía, si yo soy importador, con una empresa que exporte y que juntos encontremos una tasa que nos sirva a ambos. Y es un negocio que solo nos interesa a este importador específico y a ese exportador específico. Dicho esto, ahora sí, ¿cómo me cubro frente a la tasa de cambio? Bueno, lo primero es determinar si usted es exportador o importador, porque si es exportador, usted gana con la devaluación y pierde con la revaluación. ¿Listo? Y pues en caso opuesto pasa con el importador. Ya que ha determinado en qué momento pierde y en qué momento gana, usted puede ir a una institución del mercado cambiario, ¿sí? Un intermediario del mercado cambiario o un broker. En mi caso, pues, aunque sé que probablemente no sea acertado que hable de compañías específicas o su Credit Corp, y utiliza una tasa, aunque el nombre diga así, una tasa forward para hacer su cobertura. Pero eso no es más que un contrato futuro con una tasa de cambio que se fija. Luego de X número de días, usted va a tener que pagar la misma tasa, una tasa previamente pactada por una cantidad de dólares. Especifiquemos con un ejemplo del ejercicio. Entonces, en mi caso, si quisiera cubrirme por 30 días en el dólar
y hoy veo que la tasa me favorece. Hoy la tasa es 3.200 y yo espero que en 30 días llegue a 3.700. Por supuesto, es una exageración. Lo que hago es llamo a la compañía que utilice, les digo que me interesaría conseguir una tasa forward a 30 días. Esa tasa me van a decir que es 3.200 más 50 pesos, por decir algo, porque ellos tienen que ganar algo también y cubrirse. Y quedo en una tasa de 3.250. ¿Para cuántos dólares? Para $100.000. Luego de cumplidos los 30 días, en ese momento, en los 30 días, debo pagarles a ellos $100.000 valorados a 3.250, aun cuando el precio luego de 30 días sea 3.700. Así es como funciona esa cobertura, ¿vale? Eh, a la larga en Colombia digamos que es algo que se puede hacer. Hay ciertas restricciones frente a los derivados que no todos podemos incursionar en ellos acá, no es tan libre, pero así funcionan. Simplemente se congela una tasa. Listo, Mauricio. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta que va aquí en el chat está relacionada con el flujo de efectivo que las empresas generan dentro de sus primeros 3 años de vida. Entonces la persona dice que según algunas estadísticas que él ha visto, pues no se deberían tocar lo producido por la empresa durante esos primeros 3 años, sino que seguramente debe estar reinvertido en la misma empresa. Entonces, Y en ese caso tiene toda la razón. De hecho, es raro que una compañía pase de los 5 años de vida, ahí hay un filtro grande, que una compañía se mantenga por más de 5 años es ya un logro significativo. ¿Listo? Y con eso en mente, por supuesto, cada flujo que salga del negocio debería pensar en reinvertirse. Si el propósito precisamente eh, es hacer que la empresa perdure en el tiempo. Ahí estoy completamente de acuerdo con la persona que nos formule la pregunta. bueno, aquí viene una pregunta que es muy de la actualidad, de noticias de estos días. ¿Qué opinas sobre el caso de Avianca? De Avianca del préstamo, ah, es complicado. Digamos que al trabajar en una MIPYME o al trabajar en dos MIPYMES, uno no puede desconocer que es frustrante ver las demoras que han habido en ciertos auxilios pensadas en esas MIPYMES y de otro modo comprender cómo una empresa grande como Avianca se le extiende este tipo de beneficios. No que esté mal, porque al fin y al cabo también hay un montón de empleos representados en Avianca, eso también es importante. Y casi podríamos decir que es una empresa, exactamente como dice Guillermo González, es un tema estratégico para el país. En términos financieros pero coloquiales, es una empresa too big to fail. Hay empresas demasiado grandes como para dejarlas quebrar. Y como dice Guillermo, es un tema macroeconómico. No solo ha pasado con Avianca y no solo ha pasado en Colombia, sería mentira decir que eso es un caso inherentemente colombiano. Fíjense que en 2008 con la crisis subprime, Estados Unidos tuvo que salir a rescatar un montón de bancos. ¿Por qué? Porque estaban quebrados y tuvo que inyectarles dinero. Algo similar pasa en el caso de Avianca. Es una empresa tan grande que sería demasiado costoso para el país dejarla quebrar. Pero entiendo, porque estoy también en sus zapatos, la frustración que produce ver de otro lado cómo ha sido el manejo de las MIPYMES. Eso no quiere decir que esté completamente mal lo de Avianca o cosa por el estilo. Eso, Muchas gracias. a ti. Bueno, volviendo al tema de factoring, nos pregunta Ujú. si tú sabes si se deben cumplir algunos requisitos que no sean fáciles de cumplir, pues, para tener acceso a este servicio. La verdad, la última vez que yo intenté no había nada que fuera imposible. Por supuesto, depende de la entidad financiera decidir si compra o no la cartera de un cliente en específico, dependiendo del nivel de riesgo que ve, que es algo, pues, que sería lógico. No, no te van a comprar la cartera de un cliente que no vaya a pagar. De resto, todos los requisitos deberían poder cumplirse. Sí deben tener presente que hay factoring con responsabilidad y sin responsabilidad. ¿A qué se refiere eso? Con responsabilidad es que el banco va a comprar la cartera, pero en el caso en que el cliente no pague, la firma debe salir a responder por esa cartera. Es decir, a usted que le compró la cartera, pues va a salir a responder por el cliente que no pagó. Y sin responsabilidad, que es más riesgo para la entidad financiera, pues básicamente lo que quiere decir es que si el cliente no paga, pues es problema del banco y no suyo. Eso, es como la única consideración que deberían tener al respecto.
pero en cuanto a los requisitos no hay nada más complejo más allá de eso. Quizás pidan un nivel mínimo de ventas, pero no más. Bueno, ya para cerrar un poco, que ya pues se nos alargó tu presentación y pues te queríamos agradecer. Ya para cerrar queríamos preguntarte, o pues si nos puedes dar más bien un resumen de tus consejos para las MIPYMES y en cuanto al manejo de la tesorería ya pues global para las compañías. Uf, consejos. Creo que el mejor consejo que les puedo dar y ya para cerrar es simplemente céntrense muy bien en cómo administran su capital de trabajo. En una situación como la que estamos atravesando, hablar de administrar excesos de efectivo o algo así, pues pierde el sentido. Entonces, si nos centramos en la administración de capital de trabajo, necesariamente vamos a hablar, como les decía, de las cuentas por cobrar, el inventario y las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar, no queden mal con sus cuentas por pagar, pero tomen la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Sí? Las cuentas por cobrar ofrezcan beneficios por pronto pago, planes de financiación si es el caso. Lo importante es no perder la plata que está ahí en esas cuentas por cobrar. Y en cuanto a los inventarios, dependiendo de qué tanto inventario tenga usted y qué tanto lo haya afectado la pandemia, pues evalúe la posibilidad de ofrecer descuentos. Fíjese que casi todos los almacenes de cadena lo están haciendo. Luego, que usted lo haga no tiene que ser una razón, no sé, de vergüenza o no tendría que meditarlo mucho. Creo que en este momento todos estamos enfrentando situaciones difíciles. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nuevamente, tu conferencia, tu exposición estuvo excelente, creo que cumplió con las expectativas de todos, por el chat igual, estás muy felicitado. Y muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos los participantes también, llegamos a ser más de 500 personas y bueno, los invito para que este jueves se vuelvan a conectar a las 5:50 y podamos arrancar con un nuevo tema a las 6 de la tarde. Muchas Bueno, gracias a todos. a todos y bueno, que descansen. Hasta luego, que estés bien.